puede trasladarse a la política nacional. En política, nada ocurre lo suficientemente lejos como para que, sea lo que suceda, no tenga efectos en lo que nos toca más de cerca. A pesar de la distancia, 1000 kilómetros a Santiago y otros 1000 hasta Vitoria, los resultados de las elecciones en Euskadi y Galicia tendrán una clara influencia en el resto de España. El panel de candidatos en esta ocasión el CIS y con él el resto de empresas de sondeos acertaron de lleno. Feijóo repitió victoria, 4 de 4 y de nuevo con mayoría absoluta. Grazas a toda Galicia. Y Urkullu seguirá en su despacho de Ajuria Enea, que volverá a compartir con un inquilino sentado a su izquierda. El Partido Nacionalista Vasco está preparado y va a responder en positivo. Han sido unas elecciones atípicas, las primeras de la era COVID, y a pesar de haberse celebrado en condiciones inauditas, acabaron ofreciendo un resultado más que probable, salvo por un batacazo inesperado y un par de sorpresas no del todo imprevisibles. Casi todos los sondeos, por no decir prácticamente todos, han sido bastante certeros y bastante cercanos al resultado, con una dificultad añadida: el impacto que hubiera podido tener el COVID-19, la gran preocupación que había entre los analistas y en los propios partidos políticos, como se dejó ver, era que esa abstención fuera sobre todo a las personas mayores, que son las más temerosas a salir y a contagiarse. Por lo que se ha visto, la desmovilización ha sido bastante transversal, han sido resultados bastante continuistas. Sí es verdad que ha habido partidos en los que realmente sus resultados han sido bastante diferentes a lo que se esperaban, pero es difícil o es aventurado pensar que ha sido un efecto directo del COVID y ha sido más un efecto de desencanto político. En Galicia, al menos, el desencanto no va con Núñez Feijóo. A día de hoy es el presidente autonómico que disfruta de una indiscutible estabilidad parlamentaria sin depender de ningún grupo que no sea el suyo propio. Creo que se explica por la realidad gallega y por la implantación territorial real que tiene el Partido Popular gallego, ¿vale?, en Galicia. Tiene asentamiento, tiene arraigo, y creo que le debe mucho a la figura de Feijóo, le debe mucho a lo que había hecho Fraga. No es un partido nacionalista, pero sí tiene una dimensión claramente galleguista, que le da una idiosincrasia popular y una transversalidad mucho mayor que la que tiene el Partido Popular en el conjunto del país. Lo que quizá explique el estancamiento del Partido Socialista gallego. En torno al 20% de los votantes del Partido Socialista en elecciones generales, de los que votaron a Pedro Sánchez y de los que pudieran mostrar intención de voto a Pedro Sánchez en unas hipotéticas nuevas elecciones, optan por Feijóo en autonómicas. Y yo creo que en el Partido Socialista descontaban estas elecciones y lo que esperaban era simple y llanamente salvar los muebles. Esperaban salvarlos probablemente algo mejor de lo que lo han salvado. Sorprendido sin duda por el sorpaso del bloque nacionalista galego, que no solo frena al Partido Socialista, sino que fulmina de paso a Unidas Podemos. La formación morada ha pasado de ser la segunda fuerza política más votada en Galicia a desaparecer del Parlamento gallego. La crisis de Podemos, que la crisis de Podemos en Galicia es descomunal, es un fracaso absoluto, no tiene otro nombre, es un fracaso. ¿Cómo afectaría eso al gobierno de coalición? Depende de la lectura que quiere hacer Pablo Iglesias. Si la lectura que hace Pablo Iglesias de que el fracaso que ha tenido es porque se ha alejado demasiado del elemento identitario nacionalista, es decir, vasco o gallego, eso va a generar unas tensiones dentro del gobierno ineludibles que va a ser problemático. Mientras tanto, la figura de Feijóo trasciende las fronteras gallegas. Su nombre y su futuro político se han ligado siempre a un posible desembarco en la calle Génova. Hace 3 años renunció en el último momento a participar en la carrera por la presidencia del Partido Popular, lo que en el fondo despejó el camino a Pablo Casado. 4 años después, Feijóo vuelve a ganar unas elecciones, un triunfo que para muchos le coloca en una posición ventajosa si decidiera a medio plazo poner rumbo a Madrid. Sí, aunque yo no creo que sea antes de las próximas elecciones generales. Yo creo que tal como conociendo un poco al Partido Popular, salvo una circunstancia extraordinaria, yo creo que Pablo Casado será el próximo candidato del PP en las elecciones generales próximas. Se celebren cuando se celebren. Pactos, negociación y alianza son términos que la política vasca domina con naturalidad desde 1987.
De los 11 gobiernos que se han sucedido en Vitoria a lo largo de estos 40 años, solo 3 han sido gobiernos monocolor. El resto ha sido fruto de coaliciones o acuerdos de legislatura. En esta ocasión, la reedición del pacto PNV-PSOE se da por hecho. Este acuerdo tiene, por supuesto, una enorme trascendencia en Madrid, donde la debilidad parlamentaria del PSOE obliga a Pedro Sánchez a buscar alianzas variables a cada instante. El apoyo del PNV es necesario en las Cortes españolas y eso hará que el Partido Socialista, pues yo creo que vuelva a pactar el próximo gobierno con el PNV y se reedite el pacto que actualmente está vigente, ¿no? De un acuerdo probable a una alianza inservible. La coalición electoral planteada en Euskadi entre Ciudadanos y el Partido Popular no ha funcionado en absoluto. El candidato elegido no deja de representar el pasado, es decir, el pasado de una Euskadi que probablemente la población del País Vasco es un pasado que quiere superar. Al final, el ciudadano vota por las expectativas de futuro, nunca vota pensando en el pasado. Desde el punto de vista político electoral, no es verdad que 1 más 1 sea igual a 2. 1 más 1 puede ser 1,5, puede ser 3 o puede ser menos 1, como es en este caso, porque ha bajado. Con un tema único que es Constitución, 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 España, España, España. Por tanto, creo que ahí hay un error de un escoramiento hacia la derecha de ese posicionamiento, que además, y tercer factor, no ha sido capaz de parar a Vox. Que ha entrado por primera vez en el Parlamento Vasco, donde ocupará un único escaño obtenido en Álava. Creo que ese diputado sí va a hacer mucho ruido y le veo mayor trascendencia en cuanto a la estrategia de carácter nacional de Vox en relación con el Partido Popular que en sí mismo lo que va a representar en la política vasca, que es absolutamente irrelevante. No así en el caso de Bildu. La formación soberanista ha recuperado un músculo electoral suavizando su perfil abertzale y aupado por el voto juvenil, en detrimento de la marca Podemos, que también en Euskadi ha perdido fuelle. Bildu no ha hecho un discurso de carácter soberanista, sino que ha hecho un discurso de carácter social, muy apoyado en el feminismo, muy apoyado en el ecologismo. Eso ha hecho que una parte del electorado joven que anteriormente votaba a Podemos o que votó a Podemos hace 4 años, que incluso llegó a ganar unas elecciones generales en el País Vasco, haya optado por respaldar ahora a Bildu. Bildu, PNV, Bloque, las elecciones del domingo parecen constatar un cierto rebrote nacionalista, o incluso, como en el caso del Partido Popular de Feijóo, consolidan propuestas abiertamente regionalistas. Yo creo que son escenarios distintos, pero es obvio que, como vimos también con la irrupción de un movimiento tan extraño para la política española como era el de Teruel existe, pudiera haber una oportunidad para que hubiera un resurgir de una opción política de corte, no sé si llamarlo nacionalista o regionalista andaluz. Teresa Rodríguez va en esa línea. No es trasladable en la identidad nacionalista periférica que existe realmente y es real en Galicia, existe en el País Vasco, existe en Cataluña, donde hay personas que se sienten catalanes y que su nación de identificación es Cataluña, o es el País Vasco, o es Galicia. En Andalucía la identidad nacional es española, no hay una identidad nacional andaluza. Todo a su tiempo. Las elecciones andaluzas están todavía a 2 años vista y aún así los principales partidos políticos miran con interés a lo que ha ocurrido en País Vasco y Galicia. Unos soñando con repetir el resultado, otros con evitarlo en la medida de lo posible. Cada cual según sus circunstancias. El PSOE en Andalucía aprendió que no basta con ganar para formar gobierno y el Partido Popular descubrió que, aun perdiendo, puede bastar para llegar a San Telmo. Va a ser muy bonita la disputa por esa dimensión hegemónica entre el Partido Popular, si Moreno Bonilla decide parecerse a Feijóo, y el Partido Socialista, que lo lleva en la sangre, por decir una forma, que es un partido hegemónico en Andalucía, ¿no? En política, la distancia geográfica de los acontecimientos no es un factor determinante. Cualquier tendencia, cualquier dato, por lejanos que resulten, pueden cambiar una estrategia o decantar un resultado. El tiempo y las urnas dirán si lo ocurrido en el norte resulta de veras influyente o no deja ninguna huella visible a largo plazo.